Mi nombre es Dania Rojas, tengo 39 años y esta es mi historia. Bueno, yo soy una mujer que nació en Bucaramanga, Santander. Eh, Mi madre tuvo dos hijas, yo soy la menor de esas dos hijas que tuvieron el matrimonio. Siempre tuvimos una vida un poco como chocada por diferentes circunstancias. No fue una niñez fácil, no fue una adolescencia fácil por el trabajo de mi mamá, ella siempre estuvo lejos de nosotras, pero aún así pues siento que en ese tiempo estuvimos como en una burbujita, como que si Dios nos hubiera llevado en esa burbujita y nos permitió pues conocer de Él, nos permitió eh, crecer también en ese sentido, y a los 17 años llegué a vivir a la ciudad de Popayán, donde decidimos como familia entregarnos a Cristo. Allí pues ya tuvimos una vida de pronto un poco más tranquila en el corre-corre, los traslados de ciudad de un lugar a otro. Y mi hermana, ella tuvo la oportunidad de venir a vivir a Cali. Allí ya conoció el que es su esposo, y por esa razón yo también me vine para Cali. En Cali tuve la oportunidad de estudiar, de trabajar y de conocer a mi esposo, ya que pues en la iglesia estuvimos en varias actividades como el coro de la iglesia, y estando allí en el coro de la iglesia fue donde yo conocí a este chico que me llamó la atención y decidimos ya unirnos como esposos ya después de que terminé mi carrera de fisioterapia. Nos casamos y nos vinimos a vivir a un pueblo que se llama Villa Gorgona. Aquí en Villa Gorgona estuvimos viviendo hasta el momento, y en este momento pues ya estamos pues muy activos en la iglesia y con todas las actividades que tenemos para hacer, el trabajo como independiente. Tuvimos una hermosa hija, en el momento tiene 6 años, y estamos pues rodeados de nuestra familia en Cristo como nuestros familiares, mi papá, mi mamá, mi suegra, mis cuñados. Aquí como ya realizados en este lugar, ya yo era independiente, trabajaba en mi consultorio de fisioterapia. Un día mi esposo empezó a sentir unos dolores abdominales muy fuertes. Él era una de las personas que no se quejaba mucho de salud, siempre era muy activo, trabajaba mucho, trabajaba, podríamos decir, de domingo a domingo. El sábado pues lo descansaba por las cosas del Señor, pero aún así él trabajaba mucho, y un día empezó a sentir unos dolores abdominales que para mí no eran normales. Entonces yo dije, no, eso hay que ir al médico, eso no podemos darle medicamentos o darle así, tratarlo en casa, porque ese dolor no es normal. A pesar de que él nunca se había quejado de un dolor de estómago ni nada, para mí no fue normal. Entonces pedimos una cita. En la primera cita normalmente un médico no te da exámenes muy profundos, sino que le envía un tratamiento con medicamentos y ya después miran a ver si hay que enviar otras cosas. Normalmente él no iba solo al médico, yo siempre lo acompañaba, pero ese día por cosas de la vida yo no pude acompañarlo. Aún así yo le dije, por favor, habla con el médico y explícale bien ese dolor que tienes, porque debe enviarle una endoscopia. Entonces él, sí, gracias a Dios le fue muy bien, el médico le envió una endoscopia y sacamos citas, todo el proceso. El día de la endoscopia el médico le dijo que veía algo que no estaba muy bien, había una inflamación allí que era algo extraño, pero que no se preocupara, que iba a enviar una biopsia y que de acuerdo a eso, ahí sí ya podía dar un diagnóstico. Él salió muy como estresado de ese examen. Yo era como la más fuerte en ese momentico. Entonces yo le dije, no, tranquilo, vamos a esperar la biopsia y no se preocupe, Dios está al control. Entonces tomaron la biopsia, se demoraba más o menos 20 días el resultado. Entonces fueron 20 días como de estrés, como de ansiedad, de saber qué iba a pasar, si de pronto lo que el médico le había dicho
iba a ser algo fuerte o de verdad el diagnóstico era lo que el médico decía. Entonces él dijo, vaya usted y reclama el examen, el resultado. Y me dice, yo no quiero saber, no quiero leer porque yo de eso no entiendo nada. Usted me dice qué es. Bueno, listo, yo incluso me fui 8 días antes, porque a veces los resultados salen antes, entonces yo me fui 8 días antes y preciso, sí, ya estaba el resultado. Cuando yo leí el resultado, a mí se me cayó el piso prácticamente, porque ya sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Ya había tenido de pronto personas cercanas que habían pasado por el mismo proceso y sabía que no era un proceso fácil. Ese día yo no pude hablar, no podía hablar, estaba muy angustiada, muy estresada. Yo decía, ¿cómo le voy a dar esta noticia? Hablé primero con mi cuñado, que es médico, hablé con mi hermana, ellos me dieron fuerza. No, yo sé que es difícil, pero yo sé que vas a tener la fuerza para decirle. Después como de 2 o 3 horas de que ellos estuvieron hablando conmigo y dándome fuerza y todo, yo ya me sentía más tranquila, pero cuando llegué a donde él, que lo vi, me derrumbé. Y él me dijo, no me digas nada, porque solamente con verla a usted, yo ya sé cuál es el resultado de ese examen. Pero yo como que quería hablar con él y decirle, no, pero vea, es esto, pasa esto y esto, pero esperemos a ver qué dice el médico. Pero no, definitivamente como que enmudecimos los dos. Él solamente con mi expresión y ya sabía todo. Bueno, entonces ya, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Hay que sacar citas médicas otra vez, el proceso. Ya llegamos a donde el oncólogo porque el diagnóstico fue cáncer de estómago, que había un tumor que estaba creciendo en su estómago. Y ya empieza uno con las citas con el oncólogo, cuando uno le dicen cáncer, cuando uno le dicen oncología, ya como que uno dice, eso es significado de muerte. Entonces se encierra en la mente, o sea, la mente es como viaja tanto, ¿sí? En esos casos que no es fácil y ya uno a veces el dormir no es lo mismo, el comer, el andar en su vida diaria, todo el tiempo tienes en tu mente todo eso, ese diagnóstico, esa palabra. Bueno, empezamos el proceso. Él siempre como muy reacio a los médicos, pero igual estaba como al principio muy positivo en el proceso. El médico dijo hay que operar lo más pronto posible. Cuando fuimos a sacar cita para la cirugía, había una lista que se demoraban como 4 o 5 meses en realizar esa cirugía. Entonces, pues como he tenido relación con varias personas de la salud, conocidos, tuve una persona conocida en ese lugar que nos ayudó en el proceso y a los 15 días ya teníamos la cita de la cirugía. Ya lo estaban operando. Muchas personas decían no lo operen, otras sí lo operen, o sea, empieza como ese tira y trae de cosas, de comentarios. Cuando uno se enferma, todo el mundo le dice qué hacer y qué no hacer. Nosotros decíamos, bueno, actuemos y que el Señor haga su parte, porque pues nosotros no sabemos qué va a pasar. Confiemos en Dios. A él lo operaron, ya empezó pues su proceso de recuperación en casa, él dejó todo, trabajo, todo lo que le ocasionara estrés, lo dejó, ya se quedó en casa, estaba más tiempo con su hija, compartía más tiempo con nosotros. Su proceso fue algo difícil porque hicimos un cambio completamente en el estilo de vida, cambio en la alimentación, empezar a hacer ejercicio, la actitud positiva es importante, la confianza en Dios es importante. Entonces todo eso como que cambió, como que es un antes de y un después de. Que uno dice, bueno, antes de que a uno no lo toque algo así tan fuerte, de pronto la confianza en Dios no es la misma, ¿sí? O de pronto uno no ora tanto como ya ora ahora, después de ese diagnóstico, ¿sí? O ya uno no le pone tanto cuidado a su salud como después de un diagnóstico como ese. A veces uno espera que pase eso para hacer cambios. Entonces, bueno, ya lo operaron, le dijeron tiene que hacerse radioterapia, quimioterapia. Él no estaba de acuerdo con ese tipo de tratamientos porque decían, no, eso es peor que la enfermedad. Entonces, al final, pues él le enviaron 25 en el primer paquete, él solamente se hizo 5 porque eran diarias, tocaba viajar todos los días a Cali, estar prácticamente medio día ya en ese proceso, porque salíamos de quimioterapia y pasábamos a radioterapia. Sí, eso era
de un lugar a otro, ahí seguidito. Él ya empezó a sentirse débil, igual le seguía doliendo, sentía un dolor muy fuerte. El médico dijo, hay que esperar a que salga el resultado de la patología, que es lo que sacan en la cirugía, lo mandan a estudios y ahí se dan cuenta si es un cáncer agresivo, si es un cáncer suave, cómo se puede tratar. Listo, entonces ya llegó el resultado de esa patología, fuimos nuevamente al oncólogo, el oncólogo le dijo, no tienes un buen pronóstico, es un cáncer muy agresivo y lo que tienes que hacer es radioterapia y quimioterapia. Entonces el choque entre lo que él quería y lo que el médico decía, ¿sí? Entonces decía, no, yo sé que hay otras opciones que se pueden hacer, yo sé que hay otras cosas que podemos realizar porque tenemos una luz y que el Señor nos ha dado. Entonces sí, bueno, entonces cambiemos lo que tenemos que cambiar y vamos adelante. Con el Señor vamos adelante. Él tuvo una mejoría, ¿sí? Yo digo una mejoría porque él hizo un cambio muy fuerte. Los primeros meses él volvió a subir de peso, su semblante cambió, todo como que nosotros decíamos, sí, está bien. Los controles con el oncólogo eran cada 2 meses, cada mes. Ya después el médico lo vio y le dijo, uy, lo que estás haciendo te está sirviendo, porque te veo muy bien. Los resultados de los exámenes de rutina salían bien, entonces el médico dijo, bueno, te voy a mandar a controles cada 6 meses. Y sigue así que lo que estás haciendo te está sirviendo. Y bueno, yo creo que uno se siente como un poco más de confianza y uno dice, bueno, sigamos, pero entonces él ya empezó por el otro lado del estrés en casa, sin hacer nada. Él dice, yo quiero hacer algo, yo quiero ser productivo, yo quiero apoyar, yo quiero, bueno, él entró a estudiar como para ayudarme en mi consultorio, empezó a estudiar auxiliar en rehabilitación física y pues eso ya le ocasionó que tenía que ir a Cali todos los días, venir en horarios diferentes, de acuerdo a las materias que tenía. Sus horarios de alimentación tenían que cambiar, de pronto a veces llevar cosas para comer, al momento de comerlas ya estaban frías, ya no les gustaban, como que no les gustaban, sí, no eran apetitosas. Entonces de pronto comía otras cosas por allá que estaban recién preparadas, pero entonces ya eran cosas que no debía consumir, ¿sí? Entonces el estrés de ir y venir para Cali todos los días, el estrés de pronto de las clases, de las materias que estaba viendo, porque él cuando hacía algo, lo hacía pues con todo el empeño. Si no lo hacía bien, entonces como que se estresaba un poquito y él quería hacer el 1 en el salón, que todos los exámenes y talleres fueran de 5. Y pues sí, lo logró. En el tiempo que estuvo allá fue el mejor estudiante. Todo el mundo se iba para donde él a que le explicara cosas. Y pues como tenía en casa la fisioterapeuta que le ayudaba y que de pronto le resolvía algunas dudas, entonces él se sentía muy bien en esa parte. Y empezó entonces ya como a sentir dificultad también en su salud, empezó una tos rara, que mi mamá decía, esa tos no está bien, yo no lo veo bien. Sí, mi mamá es enfermera, trabajó mucho tiempo en la salud, entonces se puede ver cuando de pronto alguien no está bien de salud. Decía, él no está bien, él no está bien, sáquele nuevamente cita con el médico, vaya, llévelo. Como no eran el tiempo del control, entonces decían, no, esperemos, no, esperemos. Entonces él mismo empezó a tomarse un jarabe para la tos, fuimos al médico, el médico lo envió al otorrino, el otorrino le dijo que sí, que era una tos, que era por un reflujo, por la cirugía que había pasado y todo eso. Cuando llegamos a casa que le contamos a mi mamá, decían, no, para mí eso no es, llévelo al médico, háganle exámenes, mire que, porque él volvió otra vez como a bajar de peso, sus semblantes ya se notaba otra vez como decaído, entonces todas esas cosas decíamos, bueno, sí, llevémoslo al médico, pero entonces ya empezó un dolor en el estómago tan fuerte, que lo llevamos por urgencias, en urgencias le dijeron, no, esos son cálculos en la vesícula, hay que operar. Cuando llegamos allá, una cirujana dijo, no, no lo vamos a operar porque eso puede ser una recidiva del cáncer que le dio, hay que tomar más exámenes, y tomaban exámenes y tomaban exámenes. Él duró 8 días en urgencias y ya no le encontraban nada. Los médicos decían, pero es que no sabemos qué es lo que tiene.
A los 8 días él ya empezó a tener falla respiratoria. Entonces el médico le dijo, hay que llevarlo para una unidad de cuidados intensivos porque hay que tomar más exámenes y él no está resistiendo con el tratamiento que se está haciendo aquí. Sí, le buscaron su unidad de cuidados intensivos, pero era solamente por la parte respiratoria porque usted lo veía y no parecía que estuviera mal. Entonces ya en tantos exámenes, el sistema de salud a veces como que no ayuda. Entonces llegó el momento en que por tantas autorizaciones que tocaba hacer y una cosa, y fue pasando el tiempo, hasta que un día llegó una resonancia completa de abdomen total. A los 3 días salió el resultado, ya ese resultado mostró realmente la magnitud del problema, donde los médicos simplemente se sentaron, agacharon su cabeza y dijeron no hay nada que hacer. Ya después de un diagnóstico así que le dicen a usted no hay nada que hacer, ya simplemente lo van a enviar a casa para que pase sus últimos días en casa. Fue una situación muy, muy difícil mentalmente hablando porque todo el mundo espera, o sea, como que tú eras la persona que lleva la noticia, ¿sí? Todo el mundo espera saber qué está pasando y uno pensar en cómo voy a decir esta noticia, no es fácil. Recuerdo que antes de que el médico me dijera esto de que ya no había nada que hacer, yo ya había recibido el resultado del examen. Y estando ese día en casa, porque ya el médico dijo, no, pues vamos a enviarlo para la casa, y mi mamá ya estaba en casa organizando la casa para poderlo traer. Yo recibí ese resultado de ese examen donde ya no había nada que uno dice, o sea, un milagro, tiene que ser, mejor dicho, como esos milagros que el Señor dice, levántate y anda, y que el Señor realmente limpie y sane a una persona de un tipo de enfermedad como esta. Mi mamá ese momento, yo sé que el Señor me la puso en el camino, en ese momento, porque ella fue la que me sostuvo. Yo sentía que me iba a desmayar, yo sentía que como cuando a usted le quitan el piso y se cae de un 11º piso. Ella lo único que me dijo fue, venga, oramos, porque yo sé que Dios puede obrar y Dios te va a dar la fortaleza. Ella de pronto no entendía muy bien por qué me veía a mí así, pero ella solamente también de ver mi expresión, ella dijo, eso está muy grave. Oramos, yo en ese momento, a pesar de que mi mamá estaba orando, pasaban 1000 cosas por mi cabeza, 1000 cosas. Sí, llegó un momento en que yo dije, ¿por qué a Edwin le pasa esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué? O sea, viendo pues su sufrimiento, viendo pues su dolor, él, una persona tan noble, tan buena gente, que uno dice, no tienen por qué pasarle este tipo de cosas. Pero a pesar de, cuando uno le dicen a uno que se va a morir, a veces las personas empiezan a renegar contra Dios, ¿no? Y a decir, pero ¿por qué a mí, Señor? Pero es que vea que no sé qué más, y se olvidan y de pronto se alejan de Dios. En mi caso, de ver toda esa situación, yo en ningún momento dije, me voy a alejar de Dios ni voy a renegar contra Dios, porque siempre sentí a Dios que me llevaba de la mano, siempre. Y de pronto esa es una de las cosas que ahorita con regocijo lo puedo decir, ¿sí? Porque es donde tú escuchas a otros decir, yo vi a Dios, yo sentí a Dios, Dios me dio tal cosa, Dios me mostró tal otra. Yo no lo había experimentado en esa forma, pero después de eso yo puedo decir, yo vi a Dios, ¿sí? Yo vi a Dios en mi mamá, hablándome por medio de mi mamá. Yo vi a Dios por medio de hermanos de la iglesia que me cogían y me abrazaban y me decían, todo va a estar bien. Yo vi a Dios incluso cuando ya mi esposo estaba en ese ataúd, donde se le veía una cara como radiante, como tranquilo, porque después de ver a una persona sufrir por un dolor muy fuerte, su rostro cambia, ¿sí? Él ya estaba descansando. Y el día que ya íbamos para ya como la última adiós, la última despedida, la última vez que lo iba a ver, yo lloré,
O sea, yo me puse frente a ese ataúd, lloré con un sentimiento, pero justo en ese momento también sentí como si Dios me abrazara y me dijera, Él ya está bien, Él está descansando. Y sabes que lo vas a volver a ver. Porque es una de las promesas maravillosas en donde uno sabe que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya después, cuando ya fuimos al cementerio, ya uno llega a casa donde sabe que esa persona no va a estar, ¿sí? Porque pues, a pesar de pronto de dificultades, ¿sí?, que hay en el matrimonio, uno puede decir en las buenas y en las malas, ¿sí? Fue una persona que fue en las buenas y en las malas, que como dicen así vulgarmente, el parcero, ¿sí? Ese parcero que uno tenía, con el que uno podía desvelarse hablando, con el que uno podía contar, con el que uno podía hacer planes, ¿sí? Ya no lo ibas a tener, ¿sí? Llegar a casa y tener ese vacío de esa persona, de ver sus cosas en el closet, no era fácil, ¿sí? Que mi mamá fue la que me ayudó a organizar, a sacar todo, que yo decía, ay Señor, gracias porque yo no lo hubiera hecho. Yo creo que las cosas estarían ahí igualitas en el closet como Él las dejó. Yo no las hubiera quitado. Pero gracias a Dios que le dio la fortaleza también a mi mamá, porque de pronto para ella tampoco no fue fácil hacerlo, porque fue una buena persona y ella siempre lo recordará así. Y, y llegar a casa y esa noche no poder dormir, no de pensar que se me iba a aparecer ni nada, de que me iba... Sí, porque a veces he escuchado personas que dicen, no, es que él llegó en la noche y yo sentí como si él se acostara al lado mío, como siempre, o sí, no, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a la muerte, mi pensamiento no era ese, mi pensamiento era el extrañar a esa persona que ya no iba a estar contigo, ¿sí? Y de pronto decir, yo debía haber hecho esto, yo por qué no hice lo otro, como ese sentimiento de culpa, de que pude haber de pronto haber hecho más, que pude haber orado más, que pude haber ayunado más, que pude haber hablado con otra persona, en fin, muchas cosas. Pero el Señor siempre me decía, aquí estoy y no te voy a dejar sola. Y hasta el momento yo digo, o sea, yo no he sentido antes, me he sentido como más próspera, la gente me decía, pero es que te ves feliz, te ves radiante, tú no parece que hubieras perdido a tu esposo. Entonces yo decía, pero es que, o sea, ¿cómo me tienen que ver? ¿Será que me tienen que ver derrumbada, deprimida, sin salir de casa? Pues yo siento que es Dios el que me sostenía, el que me hacía salir, el que me hacía hablar con la gente. A pesar de todo, no dejé de trabajar. Yo el lunes ya estaba trabajando con mis pacientes me decían, pero ¿por qué estás aquí? Ve, descansa. Yo decía, no, es que para mí irme a descansar es tener todo eso en la cabeza y no saber qué hacer con toda esa información que tengo en la cabeza. Entonces, a pesar de, el Señor me dio su Espíritu Santo, me dio su Consolador y me dijo, aquí estoy. Y yo lo reflejaba, porque la gente me decía, te ves feliz, te ves radiante. O sea, como que para muchos era un choque verme así. Pero yo decía, pero es que yo no sé, o sea, sí me duele, sí, en los momentos cuando hablaba de él, lloraba, así como ahora, que recordar todo eso no es fácil, pero sé que Dios está conmigo, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios vivo y que me dice y me sostiene y me ha llevado de su mano, en donde mi objetivo ahora es poder ayudar a las demás personas, poder trabajar para Dios, porque sé que Él así lo quiere, ¿sí? Entonces, es bonito sentir que de verdad Dios te habla, que de verdad Dios eh, te ayuda en cada momento. Y en ningún momento se me pasó eso de que dice, pero ¿por qué me quitaste a mi esposo? Dios no existe, ¿sí? En ningún momento se me pasó a mí por la cabeza eso, antes al contrario. Yo sabía que Dios estaba conmigo, sabía que Dios estaba a mi lado y antes le decía, Señor, si tú permitiste que el final de ese diagnóstico fuera este, es porque así debían pasar las cosas. En este momento ya van a ser 2 años
de esa difícil situación. Han sido 2 años de mucho aprendizaje, pero de conectarse uno en cada momento con Dios. No solamente cuando le dicen a uno hay que hacer la meditación todos los días y levantarse y orar y cantar, no. Es andar diaria, en cada paso y en cada segundo con Dios. Yo creo que esa relación que hay entre Dios y yo es más real ahora. Esa relación es más confianza, más de amigos, ¿sí? Porque sé que a pesar de que no lo veo así en persona, sí lo vi en ese momento, sí me sostuvo y me sostiene, ¿sí? Ahorita mi vida está más encaminada a trabajar para Él, ¿sí? A ser un instrumento para Dios. Y que a pesar de que en esta carrera del cristiano no es fácil, ¿sí? Porque uno tiene muchas dificultades diariamente, sé que la victoria que vamos a tener es maravillosa y esas son las promesas que uno siempre tiene en su corazón, de que Dios no lo deja a uno solo en ningún momento, de que si nosotros trabajamos para Él, Él no nos va a desamparar, que incluso hasta esas bendiciones que han llegado a mi vida las he podido reflejar a otros y llevar a otros, ¿sí? En situaciones de mujeres que de pronto puede ser que no hayan perdido a su esposo por muerte, sino que han tenido separaciones. El Señor me trae esas personas a mi vida. Y yo digo, si el Señor me las trae es porque quiere que yo les cuente y les pueda guiar de la forma como Él me enseñó a mí a hacerlo, ¿sí? Porque no fui yo la que lo hice, fue el Señor el que me llevó en ese proceso de aprendizaje y ahora me siento feliz, me siento tranquila, me siento viviendo un día a la vez, un día a la vez con Cristo, un día a la vez sirviéndole a Él y pudiendo llevar también a mi hija por ese camino y que nos podamos reunir todos algún día cuando Jesús venga y abrazarnos y decirnos, aquí estamos, somos una familia y lo seguiremos siendo por la eternidad. Y